quisiera contarles, pues ya entrando de manera un poco formal a esta conferencia en la que quiero compartir con ustedes, abordar un recorrido temático en 3 puntos. Bueno, enfatizando nuevamente mi deformación profesional como ingeniera, entonces voy a echar mano de muchos diagramas para poder un poco representar algunas de las ideas que quiero compartir con ustedes. Entonces, primero dar cuenta de este contexto y algunos referentes conceptuales que nos permitan situarnos o construir una especie de lenguaje común para entendernos a lo largo de esta, espero que se vuelva una conversación en un segundo momento. La segunda parte estaría dirigida a trabajar en términos de la que ha sido la reflexión que he puesto en el diseño institucional de la justicia alternativa, con un énfasis en la mirada de los mecanismos comunitarios en Colombia, pero no por eso dejando de lado esa mirada de lo alternativo, poniendo mucho énfasis en cuestiones relacionadas con las paradojas, no solamente del diseño, sino del desempeño de la justicia comunitaria en Colombia y de la justicia alternativa en Colombia. Y buscando dejando situadas estas paradojas o estos debates, quizá para ustedes, muchos de ustedes que inician sus carreras, tal vez generar algunos puntos de inquietud y puntos de reflexión que ojalá a futuro los lleven a pensar y a situarse en investigaciones que ayuden a desarrollar mucho más estos temas de reflexión. Y finalmente, apuntalar algunas apuestas sobre posibilidades o necesidades de transformación en esos procesos de diseño institucional y de los arreglos de estos dispositivos de la justicia comunitaria en Colombia. Evidentemente, si bien me estoy centrando en la justicia alternativa de carácter comunitario, esto aplicaría para el diseño de muchas instituciones de justicia. Colombia, pues tenemos también procesos de nuevos diseños institucionales en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero ya la tuvimos previamente, jurisdicción indígena. ¿Cómo nosotros pensamos esos diseños institucionales y realmente qué tanto responden o cómo los leemos en función de su capacidad de respuesta y de desempeño para el desarrollo social o económico en el país? Bien, entonces, en el primer punto de esta reflexión, ¿por qué surge esta reflexión? Con la Constitución de 1991 se crea un nuevo arreglo institucional de la justicia en Colombia y esencialmente partiendo del tema del reconocimiento de la pluralidad jurídica, de la existencia de formas alternativas de abordaje de conflictos, permitiendo también la participación de particulares en la administración de justicia y el reclamo al deber ciudadano también de contribuir al logro de la justicia y la convivencia en la sociedad. Esta apuesta de ese nuevo arreglo institucional para la justicia que queda plasmada en la Constitución, pues ha surtido un proceso de desarrollo de ya casi nos aproximamos a 3 décadas, ¿no? De ese proceso en el cual hoy podríamos afirmar que no existe un diseño estático, no existe un diseño único de esas instituciones de justicia que nos han permitido poner una puesta en escena de ese nuevo arreglo institucional y que hemos surtido más o menos 3 etapas. Una primera etapa que podría llamarse de diseño pleno, pero otra etapa de implementación adaptativa que viene acompañada de procesos de puesta en marcha a través de políticas, pero que también siguen a la par con procesos de transformación. Y pues hoy nos damos cuenta que seguimos en el mismo proceso, no solo desde el punto de vista de las reformas políticas, sino por el hecho de que también se siguen pensando en nuevos arreglos institucionales de justicia, de tal manera que pensándonos hacia atrás y en este escenario temporal, nos encontramos con que ese nuevo arreglo institucional es aún un proceso en construcción. No podemos decir que tenemos nada definitivo, pero no podría ser quizá de otra manera diferente, pues estamos en una sociedad, las sociedades son complejas, se transforman
Y eso quiere decir entonces también que los arreglos de justicia en sus procesos adaptativos deben situarse o buscan situarse más o deberían situarse más en correspondencia con las necesidades del contexto. Lo que tendría uno que mirar es si efectivamente esa implementación adaptativa se da en función de la respuesta a las necesidades y al contexto en el que estamos, o son otros factores los que no hacen que de alguna manera las instituciones o estos arreglos institucionales se creen, se institucionalicen y se fortalezcan en el tiempo, y no tanto que estén en un proceso de transformación continua. Ahí es donde, digamos, uno de los puntos quid de esta reflexión, entender qué es lo que ha pasado, por qué seguimos en un proceso de implementación adaptativa de estas instituciones. Y esencialmente lo que uno encuentra mucho en el debate, en la discusión, es lo que se ha dado a lo largo de estas décadas son los cuestionamientos que se han suscitado en torno a posibles contradicciones que se le han atribuido al diseño institucional, al diseño de estas instituciones de justicia, probablemente a la disfuncionalidad en su desempeño, dada la diversidad de contextos territoriales que tenemos en el país, dado probablemente que muchas de estas instituciones de justicia están atravesadas o requieren de alguna manera soportarse en factores socioculturales, en condiciones de estabilidad institucional que en el territorio colombiano, dadas las características de un conflicto de 50 años, no tenemos. O por el otro lado, también pensándonos en que no hemos contado con suficiente evidencia sobre las contribuciones que realmente este tipo de instituciones de justicia alternativa han hecho a las cuestiones del acceso, a las cuestiones de realización de justicia o a las cuestiones de democratización y de convivencia en el país, siendo, digamos, esos puntos claves los supuestos que están establecidos desde la Constitución Nacional para estos mecanismos alternativos. Con base en eso, en este punto de partida, pues muchos de los elementos quizá que nos deja preguntarnos o que nos preguntamos en torno a estas cuestiones implican también reconocernos en unos referentes conceptuales, y para poder entendernos en lo que les voy a hablar, porque a lo mejor muchos de los términos podrán ser ajenos a muchos de ustedes, con las disculpas obviamente para quienes comprenden bastante la temática, pero entiendo que tenemos aquí estudiantes que inician su semestre. Quisiera atreverme un poco a poner de presente algunos conceptos básicos. Entendiendo la justicia alternativa comunitaria como una institución que regula comportamientos, mantiene el tejido social y la organización local para decidir y dar respuesta a conflictos que surgen en la interacción cotidiana, en contextos específicos. También que contiene un conjunto de reglas y convenciones para articular y organizar interacciones, para consolidar códigos y valores compartidos. Y definitivamente pues que la justicia alternativa comunitaria no puede prescindir de una comunidad de referencia ni de condiciones del contexto. Este es un concepto más bien elaborado a partir de conceptos y aproximaciones de diversos autores, en la medida que nos aportan diversos elementos para comprender qué son estas instituciones alternativas de justicia comunitaria, que en nuestra Constitución Nacional quedaron plasmadas en dos figuras básicamente, que son la conciliación en equidad, la justicia de paz, pero que si nosotros hablamos también de justicia alternativa, estamos refiriéndonos a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que también están ubicados en el marco de la justicia formal, la conciliación y el derecho, el arbitraje, la mediación penal. Entonces, estamos hablando de esa, me estoy refiriendo en general a esas otras alternatividades y en este caso particular a lo que le aplicaría para los mecanismos de justicia comunitaria. El surgimiento y transformación o evolución de las instituciones. Casi siempre nosotros en nuestro lenguaje cotidiano
y académico hablamos de, bueno, las instituciones del Estado. ¿Qué son las instituciones? ¿Cómo entendemos las instituciones? Pues mire que no existe una definición unívoca de instituciones. Muchos autores las definen como las reglas de juego de una sociedad o como las formas organizativas que se expresan a través de organizaciones, sea el Estado, la familia, una comunidad, un grupo cerrado, y otros se refieren específicamente a esos dispositivos sociales de arreglos que la sociedad determina para poder vivir en convivencia, para poder tener unas reglas o unas normas de funcionamiento en un contexto específico. Y la manera como se dice que las instituciones se han creado, pues hay dos grandes debates. Por un lado dice que las instituciones se originan por el accidente, o sea, surgieron porque en algún momento dado se necesitó y surgió, como decir, en algún momento dado la institución de la familia se creó, nadie sabe específicamente todo, pues un proceso natural que emerge de la interacción o las relaciones humanas. Otros dicen que por las transformaciones mismas de la historia. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la esclavitud, que fue una institución válida, jurídica, socialmente, en una época de nuestra historia, pero que con el tiempo pues, se transformó y dejó de ser una institución válida de hecho. Entonces, hablamos de que las instituciones por el mismo proceso histórico y de evolución de la sociedad se transforman. Pero hay otros que dicen que no, las instituciones finalmente son diseñadas a través de negociaciones en procesos políticos, que no existen realmente instituciones que no se creen en esos procesos de negociación, donde entramos, bien sea procesos políticos con participación de muchos actores o no. Finalmente, hoy en día existe un consenso que no, ni es una corriente única ni es la otra, sino que las instituciones pueden tener de manera concomitante procesos de participación activa, bien sea del Estado, de los privados, de los ciudadanos, que a la par que ocurren en procesos de negociación colectiva en el mercado político o a través de la participación en diferentes arenas, sea el Congreso, los partidos, los grupos de interés, también se da en los procesos de negociación y competencia en el intercambio político y hay también componentes de la evolución histórica. Y en el caso, por ejemplo, de los mecanismos alternativos, pues basta referirnos nosotros a nuestra historia, digamos, no quiere decir que en la inclusión o el reconocimiento o la institucionalización constitucional de estos mecanismos que tuvimos en el 91 nos dijera que fue algo novedoso. De hecho, pues viene una tradición indígena también de unos dispositivos de mecanismos de justicia. Entonces no es el descubrimiento del dorado, entonces uno sí puede decir, bueno, nosotros en ese trasegar de estas instituciones de justicia hay una trayectoria histórica, pero por supuesto vienen unos fenómenos externos y también internos que hacen que ese proceso de creación de esas instituciones llegue a consolidarse. También podemos decir que el diseño institucional pues nos lleva a ser un elemento de transformación de pautas, de patrones, normas que pretenden incidir o promover determinados tipos de comportamientos o de interacciones entre los individuos en una sociedad, o por el contrario promover o erradicar determinadas conductas. El papel que tienen las instituciones en general también nos lleva a pensar que son las formas para establecer mecanismos para la convivencia social o bien para la distribución de bienes y beneficios dentro de una sociedad, o pensamos también que el diseño institucional se refiere también a la construcción de instituciones completamente nuevas, aunque hoy en día también se debate qué tanto nosotros como sociedades creamos nuevas instituciones y si más bien lo que no estamos haciendo todo el tiempo es transformando, readaptando nuestras instituciones existentes o aboliendo instituciones que realmente, como el caso por ejemplo de la esclavitud, que ya dada la evolución de la sociedad y el reconocimiento de derechos, de los derechos humanos, generan nuevos procesos, pero finalmente
a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de ese diseño institucional, que es lo que nosotros estamos creando como escenarios para la convivencia social. También es importante reconocer que existen algunos criterios del buen diseño, en lo que tampoco muchos nos ponemos de acuerdo, pero que mínimamente se dice, vea, para que una institución esté bien diseñada, debe haber una correspondencia justa entre el objeto diseñado y el entorno en el cual se inserta. Entonces pensemos en estos mecanismos de justicia comunitaria cuando nosotros, cuando desde la Constitución se empieza a definir y se define una jurisdicción especial para la paz, una jurisdicción especial de paz, no la confundamos con la jurisdicción especial para la paz de ahora, pero se llama así, jurisdicción especial de paz en los jueces de paz que son de carácter comunitario. Y entonces, cuando nosotros pensamos en esta institución, uno se preguntaba, o yo me preguntaba en mis inquietudes que me formulaba, bien, ¿cuál es la correspondencia frente a la necesidad de tener estas figuras en un contexto como el colombiano? ¿Dónde y cómo pueden operar o por qué se piensa que este tipo de instituciones pueden favorecer procesos de construcción de convivencia, democratización en el país? Entonces, ese nivel de correspondencia es parte importante de lo que por lo que nosotros debemos preguntarnos cuando pensamos en el diseño de instituciones. ¿Se corresponden con una realidad social? Hoy en día hablamos de una jurisdicción especial para la paz, que se corresponde con, aparentemente, digamos, con lo que estamos en un proceso de transición. No hablo de posconflicto, sino más bien de posacuerdo, pero que es necesario porque ya la justicia formal no puede ser, no tiene capacidad de responder a muchas demandas que en el escenario actual tendríamos. Digamos, esa puede ser una de las justificaciones. Entonces, pensarnos en el diseño de esas instituciones de esta manera es también situarnos en el contexto de la realidad temporal y geográfica, económica y política o social del contexto donde nosotros estamos. Y a eso se refiere para el tema de los criterios del buen diseño. Otros autores aseguran que de qué nos sirve de repente crear instituciones cuando no logramos que se promueva el cumplimiento de las mismas, o que no nos aseguramos o no logramos asegurarnos de que los individuos se ajusten a unas pautas de conducta o que sean obedecidas. Ayer conversábamos con Luis Fernando sobre justamente los problemas de ilegalidad y corrupción que tenemos acá en el país y de lo que suele ser común en muchas regiones, que también, bueno, he trabajado estudios sobre corrupción e ilegalidad, del denominador común, es que esto aquí no pega, ¿cierto? O que una norma no pega, y entonces cuando nosotros tenemos que entrarnos a preguntar cómo es que estamos generando esos procesos de institucionalización o legitimación de muchas instituciones que creamos en los contextos y que suponemos creadas desde arriba pueden permear y situarse y ubicarse en contextos sociales. Entonces, la misma cuestión me preguntaba yo frente al tema de del diseño de las instituciones de justicia alternativa y especialmente pues en términos de la justicia comunitaria, o sea, qué tanto realmente como sociedad a nivel cultural y social en las relaciones ciudadano-estado podemos lograr nosotros que ese tipo de instituciones se institucionalicen, no solo socialmente, o sea, o no solo jurídicamente, porque existe una ley, sino socialmente, cómo las aprehendemos y cómo las apropiamos en nuestro contexto cotidiano. Y creo que eso es en gran parte mucho del fenómeno que ocurre, hasta qué punto los diseñadores, quiénes son los diseñadores y cómo estos diseñadores también se piensan esos procesos de institucionalización. Cuando miraba eso, entonces, en este estudio que hacía, a veces lo que uno identificaba es que la gente refería muchísimo el hecho de no considerar que esas instituciones son justas, por ejemplo, o que no tenían forma de
de reportar algún tipo de beneficio. Y cuando yo miraba ese asunto del tipo de beneficio, entonces lo que uno encontraba es también una percepción de más el beneficio individual, ¿no? ¿Qué tanto a mí me ayuda? Y resulta que si somos una sociedad tan individualista, el tema de buscar institucionalizar y legitimar instituciones cuya finalidad y beneficio tiene un carácter más colectivo, pareciera que aún es más difícil en Colombia lograr ese proceso. Entonces creo que nosotros, muchos de ustedes que arrancan en sus carreras, que arrancan en sus reflexiones, empezar a preguntarnos cuál es el papel que como profesionales del derecho, que como científicos políticos, que como científicos sociales o investigadores o profesionales en estas áreas, desarrollamos en función de los procesos de institucionalización, porque todos desde nuestros contextos podemos participar en esas dinámicas. Podríamos estar aportando de una manera mucho más consciente al hecho de que no es necesario diseñar instituciones por diseñarlas, sino que es importante que esas instituciones respondan a criterios probablemente de justicia, que sean evaluables. Cuando diseñamos una institución que no podemos saber cómo es su desempeño, cómo miramos si realmente está produciendo un beneficio social o cumpliendo la finalidad para la cual fue creada, que puede sonar en una lógica funcionalista quizá, pero pues eso es parte de la misma naturaleza de ser de las instituciones. Entonces, creo que ahí hay una pregunta importante frente a ese tema. ¿Qué consideramos un buen diseño de una institución y cómo este buen diseño va a tener implicaciones en la forma como las instituciones se apropian en el contexto social? Bien, hasta aquí digamos unos elementos básicos. Me falta un elemento para comprender el tema, entrar ya un poco más en el detalle de lo que pasó con la justicia comunitaria en Colombia. Es que en el diseño también nosotros debemos tener en cuenta 4 factores. La concepción del individuo, que finalmente es el problema de partida muchas veces, o de la sociedad. ¿Cómo nosotros leemos a los individuos o a una sociedad o a un grupo al que va dirigido una institución específica? Existen muchas posturas, decir que los individuos son egoístas, que los individuos van o por su propio interés, o decir que los individuos se pueden comportar de forma mucho más altruista, que tienen una mirada más o una perspectiva más solidaria, más colectiva, que pensamos o tenemos construido un sentido de lo público. Eso va a determinar mucho cómo nosotros diseñamos una institución. Pues si creemos que los individuos van a ser egoístas, que solo persiguen su propio interés, pues muy probablemente solo pensemos en instituciones que castiguen, que les haga doler el bolsillo individual, ¿sí? Como decir las normas de tránsito, los partes, porque no somos capaces de pensarnos o autorregularnos, porque si no tenemos un policía al lado, entonces no actuamos de la forma correcta. Y si nosotros partimos entonces de una concepción del individuo en ese extremo tan individualista, pues terminamos diseñando instituciones que solo terminan siendo punitivas y sancionatorias. Y por el otro lado puede ser el extremo ideal, cuando decimos no, pero es que las personas, todos somos buena gente, aquí todos nos queremos, todos nos ayudamos. Entonces probablemente diseñamos instituciones que terminan siendo débiles, instituciones que no logran llegar al tema de las problemáticas concretas. Particularmente en el caso de la justicia alternativa comunitaria, un elemento que nosotros hemos encontrado es que, y es parte de los cuestionamientos que se hacen justamente, es que pareciera ser que está fundamentado mucho como en la buena fe de las relaciones y de la palabra empeñada, ¿sí? Y que pareciera ser que no hay dispositivos sancionatorios ni dispositivos que pueda utilizar esta justicia alternativa, porque se basa en eso, se basa en la buena fe, se basa en la justicia consensuada. Ya ahorita les voy a mostrar un diagramita que nos permite ver esos referentes, pero
quizá entonces podemos pensar en instituciones que se pasan al otro extremo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros realmente tenemos un conocimiento de la sociedad en la que estamos? ¿Cómo interpretamos a los individuos y cómo estamos movilizando determinadas transformaciones de comportamiento? Y allí es un elemento importante entonces para el diseño institucional. El otro punto es el objetivo del diseño, tener claro para qué diseñamos una institución. Cuando hago el análisis de la revisión de toda la que ha sido el diseño, la implementación adaptativa de la justicia comunitaria y de los mecanismos alternativos de justicia en Colombia, pues uno encuentra una multiplicidad de objetivos. Esto es más o menos como el remedio que decía yo, sirve para todo. Nos va a ayudar para resolver los problemas de violencia, los problemas de convivencia, nos va a ayudar para resolver los temas del conflicto armado, nos va a ayudar para resolver los problemas económicos. Es decir, se le atribuye una carga de responsabilidad en logro de objetivos a estas instituciones que muchas veces no sé si es que pedimos demasiado o por todo eso hacemos que cuando se implementan los programas no logramos su objetivo, no logramos que tenga un buen desempeño porque se le pone una multiplicidad de objetivos. La justicia comunitaria para la descongestión judicial, para evitar que los conflictos escalen y lleguen a los estrados judiciales, la justicia comunitaria como subsidiaria de la justicia formal, como una escala en el primer paso, la justicia comunitaria como motor de convivencia, de resolver las conflictividades y la violencia en los contextos de proximidad. Entonces allí hay unos elementos cruciales que hacen que nos preguntemos realmente cuando diseñamos las instituciones si somos capaces de delimitar un objetivo de ese diseño para la transformación. El otro elemento clave es entender los motivadores. Claramente, por ejemplo, nosotros en el caso de la justicia, de la jurisdicción especial para la paz que tenemos ahorita, obviamente hay un motivador gigante que es el tema del posconflicto, el tema de los acuerdos de la paz, pero digamos que esos motivadores no surgen solos, no surgen intrínsecamente o desde un punto endógeno, sino también hay presiones externas o hay motivadores externos que provienen de los contextos internacionales, pero también del sector económico, pero también de los procesos mismos de transformación que tiene el mundo global, también de los compromisos que Colombia ha adquirido a nivel de convenios internacionales. Entonces, esos motivadores es importante comprenderlos porque cuando el diseño de una institución surge más por esos factores externos o exógenos al propio contexto sociocultural, impide que haya una mayor apropiación o impide que haya una mayor, si lo quisiéramos llamar, institucionalización en el futuro. Y esos son los riesgos que corremos cuando nosotros no reconocemos los motivadores y no tenemos claro cuáles son esos puntos de motivación que nos llevan a crear eso. Entonces, en el caso de la justicia, de los mecanismos alternativos y la justicia alternativa comunitaria, básicamente lo que se planteó siempre fue la paz. O sea, el motivador fundamental era la paz, y no era la paz de la vida cotidiana en principio, era la paz. Así quedó, digamos, como plasmado y registrado el papel que le otorgamos a esta institución, contribuir a la construcción de paz en el país, pero ese, digamos, fue el principio o el motivador declarado oficialmente. El motivador, venían otros motivadores, como les decía, que están pegados al objetivo del diseño. Cuando uno revisa la trayectoria histórica del diseño institucional, pues se encuentra con otros factores de carácter externo. Las reformas estatales de los 80s en el mundo, la inscripción de un modelo neoliberal, el papel del Estado pensado más como
regulador de mercados y por supuesto la necesidad de contar con sistemas de justicia formal robustos para favorecer esos procesos de competitividad y de desarrollo económico en los países. Entonces necesitábamos instituciones subsidiarias que se ocuparan de otros asuntos menos relevantes, porque la justicia formal debía ocuparse de los conflictos críticos, el narcotráfico, en fin, digamos, presentar voltear su mirada mucho más a otras situaciones de conflictos estructurales en el país, pero también a la dinámica propia que venía con el tema de la introducción de un nuevo modelo de desarrollo. Entonces uno también puede preguntarse, bueno, ese motivador que aparentemente es la paz y demás, realmente qué tanto fue tan fuerte o qué tanto yo ahí logré, pesaron otros elementos más, no diría coyunturales, sino otros elementos que nunca se manifestaron explícitamente. Y entonces, después de casi 30 años, no logramos solidificar estas instituciones porque están allí puestas con unos motivadores y con unas finalidades que realmente no logran materializarse porque no fueron las que correspondían en su momento ser aplicadas para un efectivo desempeño. Igual entonces, cuando hablamos de esos componentes del diseño, pues por lo general siempre pensamos en eso, ¿cómo hago para que esta institución pueda desarrollarse, pueda formularse? Pensamos en o bien sanciones o recompensas, entonces si la manera en que logro institucionalizar, o pensamos por ejemplo en cuestiones como filtro de selección, que quiere decir inicialmente o antes de, yo pongo determinadas condiciones para lograr que esa institución se desarrolle. Entonces, hablamos, por ejemplo, en la justicia comunitaria, el tema de pensarse que tenemos operadores de justicia que son de la comunidad, avalados por la comunidad, reconocidos, que pasan por todo un proceso de selección, que tienen una legitimación y una reputación social reconocida, y entonces esa legitimidad social previamente es la que va a permitir que se logre el cumplimiento o la implementación de esa institución. Digamos, ahí estaríamos hablando de ese mecanismo ex ante. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en el caso de la justicia comunitaria? Que no es ex post, o estos mecanismos alternativos muchas veces no son ex post sino son ex ante. Es la reputación del operador o los mecanismos ex ante por el hecho de que yo soy como sujeto de parte en conflicto también de alguna manera participo activamente en el proceso. Y entonces ese mecanismo ex ante es que como es mi decisión, al ser mi decisión estaría mal legitimada y me obligaría a cumplirla, porque no es algo impuesto. Esos son como los dispositivos cuando nosotros pensamos en componentes del diseño. Bien, voy a pasar acá, porque creo que el tiempo, y alguien me hace el favor y me da la hora porque yo me puedo explayar. ¿Cuánto nos queda? Ok. Bien, entonces, como con este preámbulo de referentes que me parecía importante ponerlos para poder comprender qué fue lo que encontré respecto al tema de la justicia comunitaria y la reflexión que quiero poner. Cuando analizamos ese tema del diseño de la justicia comunitaria en Colombia, ¿con qué nos encontramos? Había un contexto institucional preexistente en el periodo 1986-1990 en el gobierno de Virgilio Barco, cuando realmente en Colombia se empieza a instaurar de manera muy fuerte una demanda por el diseño de la justicia alternativa, entendida tanto los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como estos otros dispositivos comunitarios, que entraron con una visión particular en el marco también de las reformas estatales que se venían conduciendo en los años 80 o que iniciaron en la década de los 80 con los procesos de modernización del Estado. Como les comenté antes, había una necesidad, o lo que se promulgaba mucho de los organismos internacionales,
era la instauración de este tipo de mecanismos, dado que también tenían una posibilidad o era necesario para promover también los procesos de la apertura económica, tener mecanismos de justicia alternativa más ágiles, expeditos para favorecer las relaciones de mercado, hacía que empiece a generarse, y digamos que esto es a nivel, aunque en Colombia se da obviamente, pero esto es un movimiento, digamos, a nivel de muchos de los países de Latinoamérica. También se acompañó en ese contexto institucional, básicamente que es en el gobierno de Virgilio Barco, donde se acoge a través de una misión que se crea para la reforma del Estado, una misión que crea específicamente cómo podría ser el diseño de estas instituciones de justicia en el marco de la constituyente. Cuando ya se estaba pensando en la convocatoria de la constituyente, ese diseño inicial lo elaboran una serie de expertos conformados o pagados, financiados por un proyecto del Banco Mundial, que empiezan a proponer cómo podría quedar en la constituyente este diseño de estas instituciones. Y digamos, no fue solamente un proceso que se gestara desde acá como una necesidad interna, en la que ya obviamente nosotros estábamos en una sociedad donde estábamos en una crisis de la justicia, de impunidad, el tema del narcotráfico que lo teníamos en vilo, la muerte de tantos jueces y magistrados que se dieron en aquella época, y realmente el tema de la descongestión judicial que no se daba, es decir, la justicia, la crisis de la justicia, como lo dice pues muchas veces Suprini, había una serie de elementos que entraban allí en juego y que internamente pues reclamaban que nosotros tuviésemos que pensar en una reforma a las instituciones de justicia en este país. Pero lo que ocurre es que al proceso de la constituyente llegamos con unas propuestas desde muchos partidos políticos, desde muchos de los corrientes de movimientos que habían, pero también había un documento generado por esta comisión que el gobierno introdujo también en los procesos, y cuando uno mira ese documento en función de lo que terminó quedando también en la Constitución del 91 y todo lo que fue debatido en la constituyente, empezamos a encontrar el nivel de permeabilidad que esta influencia tuvo de este proceso internacional en el diseño de esta institución. Esa influencia, ¿en qué se veía? En que básicamente el tema era poner una apuesta por estas justicias alternativas que permitieran al Estado concentrarse en la criminalidad en los delitos más graves que estaba teniendo el país para recuperar su institucionalidad y su gobernabilidad, y que estos dispositivos alternativos serían la forma como podría frenarse el paso de procesos de conflictividades menores de la vida cotidiana hacia el sistema judicial para lograr la descongestión judicial. Digamos, ese era uno de los preceptos que allí estaba. Sin embargo, también hubo otra corriente que se movía mucho por el lado del movimiento de acceso a la justicia, con Cappelletti, que surge en los años 60, y entonces este proceso de desarrollo de estos movimientos de acceso a la justicia entran en una demanda por una abogacía frente a las debilidades a las que se enfrentan muchas poblaciones vulnerables que no tenían acceso a la justicia por su condición socioeconómica, pero también por el hecho de que no existía el reconocimiento de determinados derechos colectivos, por ejemplo, como para propietarios de tierra colectiva, pero también ya en esa época empezaba a gestarse también el tema de los derechos de la población LGBTI y grupos particulares que no tenían derechos reconocidos. Entonces este movimiento de acceso a la justicia
se propone más como desde una perspectiva crítica al sistema de justicia tradicional y hacer un movimiento más de abogacía de derechos. Claro, con menor peso, pero sí existía, y en Colombia había un movimiento también fuerte de juristas que estaban trabajando en este tema y que también hicieron sus apuestas, ahí digo yo, en el proceso de la constituyente, con proposiciones orientadas a trabajar unos mecanismos alternativos de justicia, pero en función de esto, en función de incrementar el acceso, incrementar una mayor justicia en el acceso a la justicia, pero también promover el reconocimiento de derechos y condiciones de desventaja, digamos, de ciertos grupos poblacionales que no tenían posibilidades, digamos, de protección jurídica frente a determinadas situaciones. Esa era la apuesta que ellos hacían. Entonces, digamos que como con esos dos referentes fundamentales, bueno, y había otra vertiente, que es la vertiente, digamos, un poco de esta mirada del derecho económico y la función que se cumplía, que cumplía el derecho también el desarrollo económico del país, de tal manera que esa demanda por el diseño no entró solo como un proceso concreto o único previsto por la sociedad colombiana. Luego se tuvo una fase de negociación que uno pudiese decir fue más de negociación del diseño entre el periodo de 1991 y 2001 con la constituyente, pero que abarcó en parte pues los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana, donde fueron expedidos un sinnúmero de normas, regulaciones, leyes frente a estos mecanismos, cómo operaría, bueno, sentencias de la Corte Constitucional. Y posteriormente viene una fase de implementación adaptativa que yo lo denomino así, desde el 2002 a 2007, que fue en el periodo, en los dos periodos del gobierno de Uribe, y especialmente muy de la mano de los apoyos internacionales del Plan Colombia, donde empiezan a implementarse estos programas y proyectos a nivel de muchos territorios del país en proceso en situación de conflicto, y especialmente en el marco de o como preparación, creo yo, al tema de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Entonces, aquí hubo una fuerte influencia de los organismos internacionales, especialmente USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas otras entidades de cooperación que financiaron muchos de estos procesos, pero fue el Plan Colombia el que realmente permitió consolidar esta fase de implementación adaptativa. Con eso ya más o menos les estoy diciendo, bueno, de la mano de qué venía esa implementación, venía ligada de un proceso ligado a la política de seguridad. Entonces, cuando yo pienso en cómo, ahora vemos, les resumo el tema de las políticas, pero empezamos ya a vernos cómo entonces estas instituciones, no solamente se hace un diseño con unas características, sino que cuando nosotros pensamos en implementarlas, empiezan a entrar las políticas públicas a jugar un papel importante en la manera como se implementan y se institucionalizan las instituciones, porque ellas no están allí solas, terminan siendo puestas en juego en estos escenarios de las políticas públicas y de los programas de intervención. Entonces, aquí este periodo de implementación adaptativa, recuerden, pues el fuerte fue Plan Colombia. Y obviamente también el plan de consolidación territorial, Plan Colombia, y en el marco de todas las políticas del programa de consolidación territorial, que fue la estrategia de la política de seguridad para los territorios en conflicto. Posteriormente viene una fase de apropiación e institucionalización de esa implementación, que toma el segundo mandato de Álvaro Uribe, donde se radicaliza mucho más la puesta en marcha de la justicia alternativa para
el tema de la primera fase de la consolidación, de la segunda fase de la consolidación territorial. La primera fase tenía el tema de la recuperación del territorio y una vez hecha la recuperación del territorio entraba a la fase de presencia institucional y la primera fase de presencia institucional cubría tanto la presencia de la justicia formal, creo que en algunos casos con la presencia de algunas instancias de fiscalía o algunos juzgados que no existían y acompañados por los mecanismos alternativos de justicia. Entonces, entra en esa fase del plan de consolidación territorial, especialmente pues porque fue el plan de Uribe en el primer gobierno de Santos, continúa porque se mantiene, digamos, se mantiene el tema de la consolidación territorial como programa, pero ya, digamos, en una lógica más vista desde la parte social, económica, incorporación, de acceso a servicios de la población en diferentes ámbitos y entonces allí entra el tema de la justicia alternativa como un servicio social y con una lógica, por lo menos en la teoría, de la democratización de esos territorios. Entonces cambia el discurso, pero de alguna manera ya viene con una historia de ser un dispositivo para la seguridad, de ser un dispositivo para, digamos, contener hechos de violencia y no dispositivos realmente para promover la realización de justicia entre ciudadanos, que es un poco como empieza a ver uno esa desconfiguración de la práctica que se da en el proceso. Bueno, recuerdan, les hablé de cuáles eran los objetivos y fines cuando uno diseñaba instituciones. En el caso de la justicia alternativa, pues nos encontramos con que la justicia alternativa en Colombia tuvo 3 itinerarios. Un itinerario instrumental funcional, un itinerario democrático y un itinerario normativo. Es decir, ¿qué motivó y qué generó que estas instituciones se crearan? Ya les voy a detallar esta parte. Por otro lado, ¿cuáles fueron los objetivos del diseño? Recuerdan, les comentaban, una buena institución debe tener unos objetivos claros. Encontrábamos que por un lado un objetivo del diseño era la prevención del daño. Prevenir el daño en términos de prevenir que los conflictos derivaran en hechos de violencia o de delincuencia que tuviesen que llegar a los estados judiciales. Y en esa medida, la lógica de la prevención del daño como objetivo para la institución de la justicia alternativa fue el prevenir la violencia y el evitar la congestión judicial. Pero paralelamente a eso, se le pone un objetivo de promoción del beneficio. ¿Promover qué? Promover el acceso a la justicia, promover la convivencia y promover la participación. Y paralelamente se le pone un objetivo de control social, en la medida que supone de alguna manera que estos dispositivos o ciertos dispositivos de la justicia comunitaria pueden realizar control social informal y formal, dado que, por ejemplo, en el caso de la jurisdicción de paz, pueden entrar a fallar, ¿sí? Y finalmente unos metaobjetivos ligados a buscar la legitimidad del Estado, el monopolio de la violencia por parte del Estado, mejorar la eficiencia en la justicia, mejorar la capacidad institucional, pero también mejorar las relaciones sociales, democratización, legitimidad, convivencia y cohesión social, y a nivel de los individuos promover el cambio cultural, promover el capital social y promover la corresponsabilidad en la realización de justicia y paz en Colombia. Entonces, cuando uno mira todo este escenario, pues
ponerle a los dispositivos de justicia alternativa unas apuestas tan grandes hace que los procesos de implementación se vuelvan complejos, pero que a la larga no sepamos qué tanto el diseño es efectivo y para qué, porque verificar, valorar esto en contexto es difícil y entonces terminan generándose, como les decía yo, estos tres itinerarios han marcado la dificultad que se ha tenido con las apuestas desde el punto de vista de las políticas con las que se ha implementado y desde el punto de vista del desempeño que se le ha pretendido atribuir a cada una. Como les decía, el itinerario democrático que quedó inscrito en la Constitución pretendía que los ciudadanos tuviesen una participación real y no simbólica en la construcción de justicia y paz en el país. Pretendía que hubiese la elección popular, que lo tenemos con las jurisdicciones de paz. Pretendía generar corresponsabilidad de los ciudadanos al participar activamente en la resolución de sus propios conflictos y tomando decisiones sobre los acuerdos. El ejercicio de la libertad individual en la medida que se les permitía acceder a otros mecanismos de justicia con libre elección, el tema de la autorregulación, bajo un reconocimiento que el Poder Judicial y la ley no detentan el monopolio de la mediación de conflictos individuales y sociales, sino que la sociedad y los individuos tenemos un papel importante en ellos. Esta fue la trayectoria democrática. La trayectoria instrumental funcional nos llevó por el camino de la descongestión judicial, de la racionalización y la eficiencia, de la ampliación de la oferta, de mejor desempeño en la gobernabilidad. ¿Cuál era la finalidad? La oportunidad para que la justicia estatal se concentrara en aquellos conflictos de relevancia social. Y por el otro lado, un itinerario normativo, digamos, donde se puso un ideal de justicia, de hablar de una justicia participada y consensual, de valores de convivencia y de paz como metaobjetivos, de la justicia en equidad, de la cercanía de los ciudadanos con la justicia, donde la finalidad era que estos acuerdos consensuados con criterios de justicia propio podrían tener mayor legitimidad y por tanto podrían permitir que hubiese un mayor nivel de cumplimiento. Y estas tres trayectorias hoy en día las seguimos viendo, las vemos en las políticas, las vemos en las decisiones de la Corte Constitucional cuando hay tutelas o fallos respecto a la justicia comunitaria. Uno puede hacer una revisión, bueno, la revisión que hice encontraba que en estos tres supuestos se apoya y estos tres supuestos soportan entonces el hecho de que los dispositivos de la justicia alternativa sirvan para los temas de seguridad, para todas las políticas de seguridad, seguridad urbana, seguridad ciudadana, las políticas de seguridad y defensa, las políticas de seguridad, bueno, vamos a mirar el tema de la policía, bueno, y encontramos que la justicia alternativa se ubica de una manera muy, digamos, instrumental, funcional, porque el punto es aquí en la desjudicialización. Pero también ha habido políticas que han buscado promoverse desde el gobierno también en diferentes escenarios, como hoy hablamos de la política de reconciliación nacional y entonces en la política de reconciliación entra a jugar un papel los mecanismos alternativos de justicia o hablamos de las políticas de cohesión social, de las políticas de convivencia también allí están incorporadas y empezamos a encontrarnos con que juegan en tres escenarios y pensarse que un diseño institucional que nos pone con unas instituciones en diferentes frentes, difícilmente podemos lograr una consolidación o una institucionalización muy clara de estos dispositivos de la justicia comunitaria. Quiero terminar, aquí lo que les mostraba, pero me interesa más, perdón, les voy a mostrar para resumirles qué pasa con las políticas. Entonces, fíjense que
la justicia en la arena de las políticas públicas en el periodo. La política de justicia, revisamos las políticas de justicia en el periodo de César Gaviria, que fue la política donde la justicia alternativa, su papel era la descongestión. En la de Samper, que fue su política de acceso y eficacia de la justicia. En el de Pastrana, ya nosotros nos encontramos en la época de Pastrana con la primera, digamos, el plan, la rama judicial sacaba su plan de desarrollo, antes no existía, y entonces estaba el plan de la rama judicial y estaba el plan de gobierno, y entonces cada uno le hizo apuestas diferentes a la justicia alternativa. Por un lado, la rama judicial propone la descongestión, el acceso, la promoción y uso de los mecanismos alternativos a través de la justicia de paz, mientras que la rama ejecutiva propone la democratización de la justicia y el acceso. Entonces, fíjense que están presentes. Empieza una pugna también entre la rama judicial y entre el gobierno por liderar y conducir el destino de estos mecanismos de justicia alternativa, que hoy en día todavía no nos ponemos de acuerdo. Entonces, mientras la Jurisdicción Especial de Paz está en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, que regula, que define el tema de la conciliación en equidad, y la conciliación también en derecho viene por el lado de la rama, del Ministerio de Justicia, programas inscritos a nivel de gobierno, y al final de cuentas en la práctica cotidiana del contexto social, lo que nosotros encontramos es que los jueces de paz, los conciliadores se comportan igual, ellos no son distintos, es decir, operan de la misma manera. Sin embargo, el hecho de tener unos un estatus de poder fallar y otros no, un estatus de poder imponer sanciones y otros no, hace que entren en colisión estas dos instituciones o estas dos figuras de la institución de justicia alternativa comunitaria, generando desarticulación en los contextos. También encontramos algo que yo he denominado, bueno, no he denominado, sino que se denomina el sincretismo institucional. Los jueces de paz en los territorios terminan comportándose como el juez de la justicia formal. No hay consenso, no hay lógicas de una justicia consensuada y dialogada, porque están embestidos, como ellos mismos dicen, estamos embestidos de una autoridad judicial y podemos fallar. Mientras que en el caso de la conciliación, pues no la tienen. Entonces, allí empiezan a generarse unas disfuncionalidades adicionales y es la competencia entre ellos. ¿Quién tiene mayor poder? ¿Quién puede ejercer un mejor papel? Entonces el uno dice, bueno, yo porque puedo fallar, el otro dice, pero realmente usted nunca llega a fallar porque finalmente la conciliación es primero, o sea, antes de cualquier fallo la conciliación es primero y tenemos la prioridad. Entonces hay territorios en el país donde operan las dos figuras, pero no se hablan. Hay una disputa y se ha vuelto una disputa por el mercado de conflictos. ¿Y a qué nos ha llevado a eso? A que se disputan esto y entonces la gente, en últimas los afectados son los ciudadanos que van a apuntar a este tipo de servicios porque hay una disputa, no hay mecanismos de coordinación entre estas instituciones y hay una dicotomía entre la visión judicial de estas figuras o entre la visión política y social que tienen estas figuras en la reconstrucción de tejido social. Como ya está el tiempo, entonces yo le decía a Luis Fernando que yo suelo extenderme y a pesar de que hice reducción no lo logré. Pero quiero dejarles esta reflexión, el tema de pensarnos entonces las instituciones y en este caso particular de la justicia alternativa para un momento coyuntural como el que tenemos. Yo creo que sí debemos realmente reflexionar sobre qué es lo que queremos de esas instituciones, porque
más allá de lo que alcancé hoy a contarles, lo que sí se pudo verificar en el trabajo de campo es que la eficacia real de estos mecanismos es mucho mayor, es decir, el nivel de la oportunidad de respuesta frente a la justicia formal para muchos de los conflictos, en la capacidad de respuesta, tiempos de espera, oportunidad, eficacia en el logro y cumplimiento de acuerdos, verificado digamos con un trabajo de campo de alrededor de 800 encuestas en territorios, psicoterritorios, nos muestra que hay una alta potencialidad y tienen realmente una gran, son una gran oportunidad para favorecer esos procesos de transformación de las conflictividades locales. Pero mientras nosotros no resolvamos estos problemas aquí, que hay entre los diseñadores y entre los definidores de política a nivel del Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, el mismo Congreso, en el que se han movido de pronto, digamos, intereses de reforma que no logran pasar, y mientras nosotros sigamos viendo estos mecanismos como subsidiarios con un carácter secundario en función de la descongestión judicial, no vamos a lograr que realmente se posicionen como dispositivos de transformación y de democratización de la justicia en los territorios. Entonces, creo que allí tenemos un papel importante por seguir trabajando en función de visibilizar la eficacia, porque realmente sí, en muchos territorios del país no hay otra opción, no hay otra opción de justicia si no es esta, pero debemos buscar las transformaciones que probablemente las aspiraciones que teníamos de que sean dispositivos que funcionen en la lógica de una justicia en equidad no funcionan. Nosotros no somos una sociedad creada en función de la solidaridad ni de la reciprocidad, y lamentablemente tenemos que decir que cuando llegamos a cualquier instancia de justicia se nos viene la ley, o sea, lo que dice la ley. Entonces, fuimos muy idealistas en pensar que lo que iba a aplicar era la norma social, que las normas de esta comunidad son las que vamos a aplicar para resolver este conflicto y que la ley no tiene nada que ver. No es cierto. Para la gente en cualquier territorio, rural, urbano, de todas formas, la ley entra a jugar un papel importante. Entonces, casi que como que un poco bajarnos un poco de la nube de querer eso y más bien ser realistas y decir, listo, entra a jugar el derecho, entra a jugar la ley formal en esos dispositivos, démosles mayor formación a estos personas que trabajan en estos procesos, y más bien busquemos mecanismos de cómo lidiar con esa competencia que hay por una demanda de conflictos que lo único que hace es deteriorar la posición la oportunidad que pueden tener estos mecanismos de justicia alternativa. Bien, muchísimas gracias y espero…